Hola a todos, bienvenidos un día más a Ganchilloterapia. Antes de empezar, me gustaría desearos un feliz año nuevo y que todos vuestros proyectos se hagan realidad. Empezamos el año con este nuevo proyecto. Vamos a tejer esta bonita chaqueta que veis en la foto. Es una chaqueta muy fácil de tejer que vamos a emplear puntos básicos como el punto alto y un punto fantasía que también es muy fácil de realizar. Espero que te guste realizar este proyecto, que te suscribas al canal y que le des a la campanita para no perderte ninguno de mis tutoriales. Este es el punto que vamos a realizar. Como veis, son puntos altos y este punto fantasía tan bonito que veis aquí. Es como un bodoque o punto puff, garbanzo, no sé cómo le llamáis, pero es muy facilito de hacer. Ya veréis que os va a gustar. Vamos a trabajar en centímetros, así cada una puede utilizar el material que más le guste y adaptarlo a sus medidas. Yo he utilizado esta lana acrílica, es la misma lana que utilicé en el jersey nieve, el jersey blanco de cuello alto, es la misma lana, es de la casa Ziman, el modelo Royal. El fabricante nos indica que la podemos tejer con un gancho de 5 a 6 milímetros y yo he tejido toda la chaqueta con un gancho de 5 milímetros. También he utilizado un gancho de 6 milímetros solo para montar la cadenita base y hacer la primera vuelta de la chaqueta. Esto es opcional. Yo siempre cojo al inicio un gancho un poquito mayor porque tiendo a apretar las cadenas. De esta manera me aseguro que mi tejido no se me curve en la parte de abajo. Pero luego todo el proyecto está tejido con el del número 5. Vamos a necesitar también marcadores de puntos si trabajáis con marcadores de puntos. A mí me gusta trabajar con marcadores de puntos porque así me aseguro que mis piezas me queden bien rectas y no me como ningún punto. También deciros que veáis todo el vídeo antes de empezar vuestra chaqueta, que tengáis a mano lápiz y papel para que podáis apuntar toda la información que os voy a dar para tomaros vuestras medidas. Esta primera parte del vídeo os voy a explicar cómo lo he hecho, por eso os digo que tengáis lápiz y papel a mano. La chaqueta se conforma de 3 paneles principales, el panel trasero y 2 paneles frontales. Podemos tomarnos las medidas de diferentes maneras. Puedes tomarte la medida de hombro a hombro, el contorno de pecho y dividirlo por 2. En la zona de tu abdomen, si es que tienes el abdomen abultado, o la zona de las caderas. Esto va a depender de qué tan grande quieras tu chaqueta y cómo te sientas tú más cómodo. Siempre debes de tomar la parte más ancha de tu cuerpo, ¿de acuerdo? Mi chaqueta es una talla SM, es más bien pequeñita y yo he tomado para mis medidas de hombro a hombro y le he añadido 5 centímetros. He medido mis hombros y le he añadido 5 centímetros para que la chaqueta me caiga un poquito más por el hombro. ¿De acuerdo? La chaqueta va a constar de 3 paneles principales, un panel de la espalda y 2 paneles frontales. Mi chaqueta tiene 50 centímetros de ancho por 65 de largo. Estos 65 centímetros son ya con la parte del elástico de abajo, ¿vale? Esto debes de tenerlo en cuenta a la hora de cuando vayas tejiendo tu chaqueta los centímetros.
¿De acuerdo? Por eso yo hago 60 centímetros y al final 5 centímetros más del elástico. En total tiene 50 centímetros de ancho y 65 de largo. Y luego los paneles frontales tienen 65 centímetros de alto y 22 centímetros y medio de ancho. 22 centímetros y medio un frontal y 22 centímetros y medio del otro frontal. Debemos de dejar siempre la parte del cuello sin tejer, esos centímetros de ahí, que luego os explicaré cómo tomamos estas medidas para hacer los frontales. El punto que vamos a utilizar es múltiplo de 2 más 2. Mi talla, como os he dicho, es una talla SM y he montado 64 cadenas más 2. Esto con el material que yo estoy utilizando y mis medidas, ¿vale? Os pongo así el papel para que le saquéis una captura de pantalla y sobre todo apuntarlo en una hoja para no perderos nada. Para hacer los frontales debemos de quitarle 7 centímetros. 7 centímetros son los centímetros que yo necesito para la parte de mi cuello. 7 centímetros para la parte de mi cuello. Si tú tienes el cuello más grueso, debes de dejar más centímetros. Yo dejaría sobre unos 11 centímetros. Pero si eres de talla más bien pequeñita, con 7 centímetros es suficiente. Como os había dicho, mi panel trasero tenía 50 centímetros y tengo que quitarle 7 centímetros. En estos 50 centímetros yo tenía un total de 65 cadenas. Cadenas o puntos. Entonces, vamos a medir estos centímetros que tenemos aquí, los 50 centímetros, y ver cuántos puntos nos entran en 7 centímetros o 11 centímetros si necesitas dejar más distancia para el cuello. En mi caso, en estos 7 centímetros me entran 7 puntos. Me entran 7 puntos. Entonces, ¿qué debo de hacer? Voy a restar 65 menos 7. Y tengo un total de 58 puntos. 58 puntos, ¿eh? En mi caso, estos 58 puntos los divido por 2 y me da un total de 29 puntos. Estos 29 puntos son los que debo de tejer para hacer mi frontal. Voy a tener que hacer unos frontales de 29 puntos cada uno. La base de mis cadenas para el frontal van a tener 29 cadenas para hacer 29 puntos. ¿De acuerdo? Este punto al final siempre debe de ser impar. Empezamos montando cadenitas de 2 en 2, pero luego siempre nos queda con uno menos. ¿De acuerdo? Y si ahora sumamos todo esto, sumamos 29 más 29 más 7 puntos del espacio del cuello, tengo un total de 65 puntos, que son los puntos que yo tenía en la parte de mi espalda
que tenía 65 puntos. ¿De acuerdo? Espero que lo entendáis bien. Hacer también una captura de pantalla del papel. Cualquier duda que tengáis me la podéis escribir en comentarios o en el grupo de Facebook, Y creo que os he dado ya toda la información. Creo que no me dejo nada. Y vamos a empezar. Vamos a empezar montando nuestras cadenas base de la medida que nos hayamos tomado. Yo utilizo para empezar el gancho de 6 milímetros. Si tú no haces las cadenas apretadas, puedes utilizar el mismo gancho que vayas a utilizar para hacer la chaqueta. ¿De acuerdo? Puedes utilizar el del número 5. Yo empiezo con el del número 6, como os había dicho antes en la explicación del inicio. Hacemos un nudo deslizado, corredizo y montamos tantas cadenas como necesitamos hasta llegar a esos centímetros que nos hemos tomado. Las cadenas deben de ser múltiplos de 2 más 2. En mi caso yo he montado 64 cadenas y al final le he añadido 2 más. Tengo aquí 20 cadenas y ahora le subo 2 más. Vamos a trabajar por la parte de atrás de las cadenas y vamos a coger las montañitas que se forman aquí. Las montañitas de la parte de atrás. ¿Veis que se ven? Vamos a trabajar en esas montañitas. Esta última cadena que hemos hecho la vamos a dejar un poquito flojita. Cogemos hebra y vamos a la segunda cadena a partir del gancho por la parte de atrás. Y cogemos esa primera montañita. Y hacemos un punto alto. Ponemos un marcador en ese primer punto alto. Y seguimos. Un punto alto en la siguiente cadenita base. Cogiendo la hebra de esa manera por la parte de detrás, las montañitas que se nos ven ahí. Ahí esa montañita, ahí. Y repetimos hasta el final. Un punto alto en cada cadena por la parte de atrás. He terminado la primera fila y ahora tengo un número impar. ¿De acuerdo? En el proyecto original me ha quedado un total de 65 puntos. ¿De acuerdo? Había empezado con 64 cadenas más 2 y al terminar tengo un total de 65 puntos altos. En esta muestra tengo un total de 21 puntos. ¿De acuerdo? Iniciamos el proyecto con una cadena múltiplo de 2, pero luego terminamos con una cadenita base de número impar. ¿De acuerdo? Para la segunda vuelta es muy fácil. Vamos a repetir otra vuelta de puntos altos. Puedes empezar con 3 cadenas o haciendo el punto alto falso. Yo hago este proyecto iniciando cada vuelta con punto alto falso. De esta manera los costados quedan mucho más rectos y mucho mejor. Doy vuelta a mi trabajo, dejo esta cadenita del gancho un poquito flojita y ahí, aquí en el primer punto, hago punto bajo. Estiro un poco el punto y hago punto bajo. Y ahora me vengo a coger la primera cadena del punto. ¿Veis? Estas serían las 2 cadenas y si muestro el punto por delante, cojo esta hebra de aquí. Y ahí, en esa hebra, hago otro punto bajo. Y de esta manera tengo mi primer punto alto de vuelta. Y ahí pongo un marcador. Sí, preciso trabajar con marcadores, Las que me seguís ya sabéis que yo trabajo con marcador. Y ahora seguimos
un punto alto en cada punto. Un punto alto en cada punto de la vuelta anterior. Ahora ya estoy trabajando con el gancho del número 5, ¿eh? A partir de aquí ya cojo el gancho que va a tener toda la chaqueta. Y repito hasta el final de la fila. Estoy terminando la vuelta, hago el último punto y ya tengo la segunda fila terminada. Para la tercera vuelta vamos a repetir otra vuelta de punto alto. Podemos iniciarla con 3 cadenas o haciendo el punto alto falso. Yo hago punto alto falso, doy vuelta y ahí en el primer punto hago punto bajo, alargo este punto y hago punto bajo. Y ahora cojo esa hebra delantera, esta de aquí del punto, las 2 cadenitas no, lo giras así, esta primera, meto el gancho por ahí, estiro, traigo y hago punto bajo. Y ya tengo mi primer punto alto falso. Y lo marco. Y repito, un punto alto en cada punto. Si tú haces 3 cadenas de inicio, esas 3 cadenas van a pertenecer siempre al primer punto, No vayas a tejer en ese primer punto de aquí si has hecho las 3 cadenas, porque si no estaríamos aumentando, ¿de acuerdo? Seguimos con un punto alto hasta terminar. Estoy terminando la vuelta. Hago el último punto. De vez en cuando ir contando los puntos, que tengáis los mismos puntos que en la cadena base, que no os comáis ningún punto. Y hemos terminado así la tercera vuelta. Ahora vamos a empezar con la vuelta de punto fantasía. Vamos a iniciar de igual modo, o con 3 cadenas o con punto alto falso. Doy vuelta y hago mi primer punto alto falso aquí en el primer punto y pongo mi marcador ahí. Y ahora subimos una cadenita más. Cogemos hebra, saltamos un punto y en el siguiente hacemos punto alto. Y ahora vamos a hacer nuestro punto fantasía. Cogemos hebra y vamos a trabajar aquí dentro. Metemos nuestro gancho por aquí y traemos hebra una vez. Cogemos hebra y repetimos. Introducimos el gancho y traemos hebra y estiramos. Y repetimos. Cogemos hebra, introducimos el gancho, traemos hebra y tenemos todos estos hilos en el gancho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hebras. Si veo bien, 2, 4, 5, 6, 7 hebras. Y ahora cogemos hebra y las cerramos todas juntas. Y hacemos una cadena. Ya tenemos nuestro primer punto fantasía. Cogemos hebra, saltamos un punto y vamos al siguiente y hacemos punto alto. Y repetimos de nuevo el punto fantasía trabajando aquí. Cogemos hebra, pasamos nuestro gancho por ese agujero, traemos hebra y estiramos. Repetimos. Cogemos hebra, pasamos hacia adentro, traemos hebra con nuestro gancho y estiramos. Y repetimos. Cogemos hebra, vamos hacia adentro, traemos hebra y estiramos. Y ahora cerramos todos estas anillas que tenemos en el gancho
juntas. Hacemos una cadenita y ya tenemos nuestro segundo punto fantasía. Y repetimos. Cogemos hebra, saltamos un punto y en el siguiente hacemos punto alto. Y ahora repetimos el punto fantasía aquí dentro. Como veis, siempre después de hacer el punto fantasía, dejamos un punto sin tejer aquí. ¿De acuerdo? Repito, cojo hebra y vamos hacia adentro. Y traemos, dejar el hilo flojito, Cogemos hebra y repetimos. Cogemos hebra y repetimos. Este movimiento yo lo hago 3 veces. Tú, si estás utilizando un hilo más delgado, puedes hacer estas pasadas más veces. Cuanta más veces lo hagas, más gordito te quedará este punto fantasía. Pero yo hago 3, que con este grosor de hilo ya está bien. Tengo todas esas argollitas en el gancho y las cierro todas juntas. Una cadena y repetimos. Cojo hebra, me salto un punto y voy al siguiente y hago punto alto. Y ahora repito nuevamente otro punto fantasía. Lo hago de nuevo. Cojo hebra, voy hacia adentro, traigo hebra y estiro. Cojo hebra, voy hacia adentro, traigo hebra y estiro. Repito, cojo hebra, voy hacia adentro, traigo hebra, estiro y ahora cierro todo esto junto. Cadenita y volvemos a empezar. Cojo hebra, salto un punto y punto alto. Y vamos a ir repitiendo de esta manera hasta completar la fila. Nos vemos cuando estemos terminando. Estoy terminando. Y me quedan 2 puntos. He hecho el último punto fantasía, salto este punto y en el último punto donde tenemos el marcador hacemos punto alto ahí. Y de esta manera hemos terminado la tercera vuelta, la cuarta vuelta y hemos hecho nuestro punto fantasía. Mirad qué bonito que queda, Ahora vamos a hacer 5 vueltas seguidas en puntos altos. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo hacemos la primera. Doy vuelta y aquí en el primer punto hago mi punto alto falso. Tú puedes hacer las 3 cadenas de subida, Marco ese primer punto. Y ahora el siguiente punto alto lo hacemos aquí, en el espacio este de aquí, ahí en medio, hacemos punto alto. Ahora el siguiente punto alto lo hacemos en el punto fantasía, aquí, donde cerramos el punto. Ahí hacemos el siguiente punto alto. Y repito, cojo hebra, el siguiente punto alto lo hacemos aquí, entre medias. Ahí hago punto alto. Y ahora el siguiente, donde he cerrado el punto. Este es el punto fantasía, esta es la cadena de espacio, pues aquí, que están las 2 cadenas. Ahí cojo esas 2 cadenas y hago punto alto. Y repito de esta manera hasta completar. Punto alto en el espacio y punto alto en el punto fantasía, donde cerramos el punto, ahí. Y repetimos la secuencia hasta completar. Estoy terminando. He hecho punto alto en el espacio, punto alto aquí
en el punto fantasía, punto alto en este último espacio y punto alto donde tengo el marcador en el último punto de vuelta. Y ya tengo esta fila terminada. Ahora cuenta todos tus puntos y verifica que tengas los mismos puntos que en la base, ¿eh? Yo tenía 65 puntos, pues debo de tener 65 puntos igual. Es mejor que lo verifiques para que veas que todo va bien. Y ahora vamos a repetir 4 vueltas seguidas en punto alto. Damos vuelta y empezamos normalmente como lo hagamos, ¿eh? O con punto alto falso o con 3 cadenas. Y repetimos un punto alto en cada punto por un total de 4 filas. Al terminar esta fila, das vuelta y vuelves a repetir otra vuelta de puntos altos hasta completar 4. He terminado la última vuelta y en total tenemos 5 vueltas de puntos altos. La primera después del punto fantasía y después 4 vueltas más. En total 5 vueltas de puntos altos. Ahora vamos a repetir la vuelta de punto fantasía. Que lo volvemos a repetir. Doy vuelta y ahí en el primer punto hago mi punto alto falso. O las 3 cadenas, ¿eh? Esto es como venimos iniciando a cada vuelta. Hacemos una cadenita más. Cogemos hebra, saltamos el siguiente punto y en el otro hacemos punto alto. Y ahora vamos a hacer el punto fantasía por aquí dentro, rodeando este punto alto. Cogemos hebra, paso mi gancho, traemos hebra y alargamos ese punto. Y repetimos, cogemos hebra, pasamos el gancho, traemos hebra y estiramos ese punto y repito. Y ahora todas estas anillas las cerramos todas juntas. Una cadena, cogemos hebra, saltamos el siguiente punto y en el otro hacemos punto alto. Y repetimos el punto fantasía aquí, en este hueco. Cogemos hebra y alargamos. Cogemos hebra, pasamos el gancho. Vamos repitiendo un total de 3 veces. Cierro ese punto, todo junto. Una cadenita y repito. Salto el siguiente punto, voy al otro y hago punto alto. Y repetimos el punto fantasía aquí en el hueco. Cogemos hebra, pasamos, traemos hebra. Cogemos hebra, pasamos, traemos hebra. Cogemos hebra, pasamos, traemos hebra y cerramos todo junto. Una cadena y repito, cojo hebra, salto un punto y en el siguiente punto alto y volvemos a repetir el punto fantasía. Vamos repitiendo hasta llegar al final. Me quedan 2 puntos para terminar, salto uno y en el último donde tengo el marcador, ahí hago mi último punto de vuelta, punto alto, ahí. Y ya hemos terminado la vuelta de punto fantasía. Ahora vamos a repetir todo esto que hemos hecho aquí. 5 vueltas en puntos altos. Vamos a ver cómo hacemos la primera después del punto fantasía. Damos vuelta de igual modo
Y ahí en ese primer punto hacemos punto alto falso o nuestras 3 cadenas de subida, Siempre empezamos igual. Ahora, el siguiente punto lo hacíamos aquí, en el hueco. Punto alto aquí en medio. El siguiente punto alto aquí donde cerramos el punto. Ahí esas 2 cadenas. Aquí está la cadena de espacio que hacemos, pues aquí. Encima del punto fantasía. Ahí hacemos punto alto. Ahora repetimos punto alto en el hueco. Y ahora punto alto encima del punto fantasía, cogiendo esas 2 cadenas. Y repetimos en el espacio y encima del punto fantasía. Y repetimos de esta manera hasta llegar al final. Estoy terminando, he hecho punto alto aquí en el hueco y el último punto, siempre donde tenemos el marcador. Y ya he terminado esta primera vuelta de punto alto después del punto fantasía. Ahora repetimos 4 vueltas más seguidas de punto alto y luego repetiremos el punto fantasía. Mirad, os enseño la parte de la espalda que yo ya tengo adelantada. Iniciamos con 3 vueltas en puntos altos. Después hicimos la vuelta de punto fantasía. Luego 5 vueltas en punto alto y repetimos vuelta de punto fantasía. Esta va a ser la secuencia, ¿de acuerdo? 5 vueltas en punto alto y una vuelta en punto fantasía. Tú puedes modificar este patrón. Si quieres hacer más vueltas en puntos altos para tener más distancia, pues haces más vueltas de puntos altos. Si quieres tener más vueltas de punto fantasía, haces menos vueltas de puntos altos. Ya veis que es un patrón que podéis modificar si os gusta más o menos punto fantasía más juntito. ¿De acuerdo? Yo ya tengo terminada toda la parte de la espalda, que tenía un total de 50 centímetros de ancho y 58,5 de largo de momento. Al final la chaqueta tiene un tamaño de 65 centímetros de alto. Sí, de alto. Porque al final le tejeremos los 5 o 6 centímetros que nos falten para alcanzar esos 65 centímetros o los centímetros que tú quieras darle al elástico de tu chaqueta, ¿De acuerdo? Pero por el momento llevo 50 centímetros de ancho por 58 de alto, 58, 58,5. Este es la espalda y aquí ya tengo también los frontales. Tengo un frontal por aquí y el otro frontal por aquí. ¿Ves? Tengo 2 partes. Estas partes tienen las medidas que os había dado al inicio del proyecto, Debes de echar para atrás y mirar esa parte. Nos vemos cuando tengáis todas estas 3 partes y vemos cómo lo cosemos. Tenemos ya nuestras partes hechas. Espero que las explicaciones os hayan quedado claras para dejar la parte del cuello al inicio del vídeo. Cualquier duda, dejármela siempre en comentarios. ¿De acuerdo? Para coser los frontales con la parte de la espalda puedes hacerlo de la manera que a ti más te guste. Puedes hacerlo en punto bajo, con punto deslizado o con aguja lanera. Yo lo voy a hacer con aguja lanera.
y vamos a enfrentar los derechos de nuestro trabajo. Esta es la cara del derecho y la pongo así. ¿De acuerdo? Y ahora enfrentamos la parte del derecho de nuestra parte frontal, hacia adentro. Frontal con frontal. Los dos frontales quedan así, tocándose. Yo voy a coserlo, como os he dicho, con aguja lanera. He enfrentado derecho con derecho y enhebro mi aguja y simplemente voy a pasar mi aguja cogiendo las dos cadenas de un lado y las dos cadenas del otro lado. Paso la aguja y me devuelvo para acá y repito, cojo las dos cadenas de un lado y las dos cadenas del otro lado y paso el hilo y repito. Voy a hacer esta costura tan simple para los dos lados del hombro. Los cosemos y vemos cómo tejemos nuestra manga. He terminado ya de tejer la costura de los hombros. Este es el revés y este es el derecho. Mirad qué bien que ha quedado la costura haciéndola así con aguja lanera, pero si tú la has hecho de otra manera, seguro que te habrá quedado también muy bonita. Ahora vamos a tejer nuestras mangas. Para tejer las mangas vamos a iniciar las mangas desde aquí, ¿vale? Y vamos a crecer nuestra manga en horizontal hacia abajo, ¿vale? Para tejer la manga debemos de tomar la medida del contorno de nuestro brazo, por aquí, por la parte más ancha, ¿de acuerdo? Esta medida yo te recomiendo que te la tomes con un jersey o con una camisa que tú digas, pues yo voy a utilizar esta chaqueta con este tipo de jersey o con este tipo de camisa, ¿no? Yo me gusta ir muy abrigada, siempre soy muy friolera y llevo más capas que una cebolla y me tomo la medida con un jersey que lleve puesto, ¿no? Este es un poco gordo, pero bueno, no llevo yo un jersey mucho más delgado que esto, Y tomo la medida con el jersey o la camisa que vaya a llevar, ¿vale? Mi contorno de brazo con el jersey tiene alrededor de 28 centímetros, ¿vale? Entonces, para mi manga yo voy a dejar un espacio de Vamos a poner nuestra pieza mirando hacia nosotros. En esta parte también te recomiendo coger lápiz y papel para que vayas anotando las indicaciones que te voy a ir dando. No voy a hacer la manga paso a paso porque si no el vídeo se extendería muchísimo. Os dejaré en pantalla las filas como yo las he hecho para mis medidas y mi talla. ¿De acuerdo? Veréis que la manga empezamos igual que en el cuerpo de la chaqueta y luego la estrechamos un poquito. Tenéis una imagen aquí en la pantalla. Empezamos, como os había dicho, con el revés de la pieza mirando hacia nosotros. ¿De acuerdo? Y dejamos una distancia, en mi caso, de 35 centímetros. La circunferencia de mi brazo
Con el jersey, como os había explicado, es de 28 centímetros, pero al inicio le dejo una distancia de 33 o 35 centímetros para que la axila quede más holgada y después ya la estrechamos un poquitín. Vas a ubicar desde el centro de la costura y dividir esta distancia por 2. La mitad de 35 son 17,5. Entonces, con tu cinta métrica, desde el centro de la costura del hombro, mides 17,5 centímetros y pones una marquita. Y haces lo mismo al otro lado. También puedes contar las filas que tienes desde el centro hasta la marquita y hacer lo mismo hacia este lado y poner otra marquita. Vamos a iniciar desde un lado levantando puntos. Con el revés mirando hacia nosotros, es muy importante porque si no luego cuando le diéramos la vuelta a la manga del derecho, el punto fantasía se vería al revés. ¿De acuerdo? Por eso empezamos con el revés hacia arriba. Voy a empezar poniendo aquí un nudo deslizado y directamente lo pongo aquí en la aguja. Y me vengo aquí donde tengo el marcador y ahí mismo voy a empezar con un punto alto falso. Puedes empezar con 3 cadenas, no hay problema. Me vengo y aquí en este punto empiezo con un punto bajo y cojo la hebra delantera y hago otro punto bajo y de esta manera tengo ya mi primer punto alto falso de vuelta, como veníamos trabajando todo el rato. Tú puedes hacer 3 cadenas, como digo. Y ahora vamos a hacer por cada fila que tenemos 2 puntos altos. Ahora me vengo aquí y hago 2 puntos altos. Intenta que te queden lo mejor que puedas. A mí me gusta pinchar entre el tejido y ahí hago un punto alto y justo al lado otro punto alto. Y voy repitiendo de la misma manera por todo hasta llegar a la otra marca. 2 puntos altos por fila. Estoy llegando al final y ahí donde tengo la marquita hago el último punto alto. Y ya tengo la primera vuelta de la manga. Hemos levantado puntos ya para hacer nuestra manga. El total de estos puntos debe de ser impar. Yo tengo un total aquí de 45 puntos. ¿Vale? Tiene que ser impar para que luego el dibujo fantasía nos quede bien. ¿De acuerdo? Ahora vamos a repetir el patrón que hemos seguido al inicio del proyecto. Vamos a hacer 2 vueltas seguidas de punto alto, la próxima de punto fantasía y después ya empezamos con el dibujo y la secuencia que hemos seguido en la chaqueta. 5 vueltas de punto alto, una vuelta de punto fantasía, 5 vueltas de punto alto, una vuelta de punto fantasía. Así hasta llegar a la fila donde nos toque hacer disminuciones. ¿De acuerdo? Esto es muy orientativo. Yo te voy a poner en la pantalla, como os he dicho, en la fila que he hecho disminuciones. Cada una tenemos un grosor de brazo diferente y vamos a necesitar hacer antes disminuciones o después. Sobre todo al hacer disminuciones debes de tener en cuenta que al final de la fila debes de tener un número impar. ¿De acuerdo? Siempre en la fila de disminuciones asegúrate de tener un número impar al terminar. Aquí tengo yo ya la otra manga terminada. ¿De acuerdo?
Os muestro para que veáis. Hemos iniciado aquí con 45 puntos o los puntos que tú hayas iniciado. Hacemos las 3 vueltas de punto alto y luego ya el punto fantasía. Y luego repetimos las 5 vueltas en punto alto y punto fantasía. ¿De acuerdo? Como veis, a partir de aquí he empezado a estrechar un poquito la manga. Luego sigo de igual modo con 5 vueltas en punto alto y punto fantasía. El último trozo he hecho como al inicio, 3 vueltas de punto alto, luego una vuelta de punto fantasía, una vuelta en punto alto y en la próxima vuelta, antes de empezar el puño, hacemos una vuelta en puntos bajos con disminuciones. Y luego empiezo a hacer el puño. Este puño después os enseñaré cómo yo lo hago. Si habéis visto algunos de mis jerseys, sigo la misma técnica que he hecho en los jerseys, Lo dicho, os pongo en la pantalla escrito el número de filas que he dado y en qué fila están las disminuciones. Nos vemos cuando tengamos completada la manga para hacer el puño juntas. He terminado la última fila, la fila 28, donde hacíamos las disminuciones en punto bajo. Ahora vamos a empezar a hacer el puño. Estoy en el último punto, subo una cadena que no va a contar y doy vuelta. Aquí, en este primer punto, voy a hacer un punto deslizado. Y voy a subir ahora 10 cadenas. Estas 10 cadenas me miden 6 centímetros. Ahora me vengo a la segunda cadena a partir del gancho y hago un punto bajo. Este primer punto lo podemos marcar si trabajamos con marcador. Y ahora sigo un punto bajo en cada cadena que hemos hecho. En total, al terminar, tendré 9 puntos bajos. He llegado al final y tengo 9 puntos bajos. Me encuentro en la base del puño. Voy al siguiente punto y hago un punto deslizado. Y repito en el siguiente punto un punto deslizado. Damos vuelta a nuestro trabajo. Vamos a saltar estos 2 puntos deslizados que hemos hecho y venimos al punto número 9 de estos puntos bajos que habíamos hecho. Puedes contarlos si no lo ves bien, pero nos saltamos los 2 puntos deslizados que hemos hecho. Y vamos a trabajar en punto bajo cogiendo la hebra de atrás. Ya lo hemos visto otras veces. Aquí tenemos todo el punto completo y cogemos la hebra que está más alejada de nosotros y hacemos punto bajo. Puedes poner una marca en este punto bajo que hemos hecho también, Y repito, cojo la hebra de atrás del siguiente punto y hago punto bajo. Y voy repitiendo de esta manera hasta llegar al final. En total debes de tener 9 puntos bajos. Estoy llegando al final y me queda un punto. El último punto, en vez de coger solo la hebra trasera, que puedes hacerlo también, pero a mí me gusta más en el último punto de la parte de arriba de lo que va a ser el puño, coger el punto completo.
Cogemos todo el punto completo y hacemos nuestro punto bajo. Subimos una cadena y damos vuelta. Voy a ese primer punto y ahora sí cojo la hebra que está más alejada de nosotros y hago punto bajo. Y pongo el marcador ahí, sí necesito poner el marcador, Y repito un punto bajo cogiendo la hebra trasera hasta llegar abajo, donde tendré 9 puntos bajos, en total. He llegado al final y tengo 9 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 2 puntos deslizados en los siguientes puntos que tenemos. Vamos al siguiente punto, no os equivoquéis, este punto que está aquí pertenece a este, ya se ve bien, Voy al siguiente, a este de aquí, y hago punto deslizado. Y en el siguiente, punto deslizado. Hacemos 2 deslizados seguidos. Y repetimos, damos vuelta sin hacer cadenita ni nada. En la parte de abajo para girar no hacemos cadena, Saltamos estos 2 puntos deslizados que hemos hecho y vamos al punto bajo número 9 de todos estos de aquí y hacemos punto bajo cogiendo la hebra de atrás. Y repetimos un punto bajo por la hebra de atrás hasta llegar arriba. Estoy llegando arriba, me falta un punto y el último punto de este de la parte de arriba lo cojo completo. Cojo las 2 cadenitas del punto y hago punto bajo. Subo una cadena y doy vuelta al trabajo y repito, primer punto, cojo hebra de atrás y hago punto bajo. Como veis, siempre en la parte de arriba sí que subo una cadena para girar, pero en la parte de abajo no hacemos cadena cuando giramos. Simplemente giramos y nos saltamos los 2 puntos deslizados que hacemos. Y repetimos un punto bajo en cada punto por la hebra de atrás hasta llegar abajo. Y cuando llegamos abajo hacemos 2 puntos deslizados en la base de nuestro puño. He llegado abajo y hago 2 puntos deslizados. Vamos al siguiente punto y hago punto deslizado. Siguiente punto, punto deslizado. Y ahora volvería a empezar de igual modo, dando vuelta, saltando los 2 puntos deslizados que acabo de hacer y me vengo al primer punto de estos 9 que tengo aquí, cojo la hebra de atrás y hago punto bajo. Y vamos a ir repitiendo de la misma manera hasta completar todo nuestro puño. Vamos a completar todo el puño. He terminado ya todo el puño y mirar qué puño más bonito nos ha quedado. Yo he terminado aquí abajo. Tú puedes haber terminado arriba, no pasa nada, Haremos cadenita de seguridad y tienes 2 opciones, o cortar una hebra muy larga, muy larga, muy larga para coser ya toda la chaqueta o hacer como yo, cortar un trocito y ya está. Yo prefiero empezar a coser toda la chaqueta por la parte de abajo, ¿de acuerdo? He cortado un trozo y voy a rematar aquí donde tengo este marcador, Estoy en ese último punto y simplemente hago una cadenita más,
Saco el hilo, estiro y ajusto aquí. Ahora vamos a preparar toda la chaqueta para coser. Vamos a poner los derechos mirando hacia adentro. ¿De acuerdo? El revés de la chaqueta nos queda hacia afuera para que al coserla nos quede bien. Yo he ido poniendo marcadores para ir uniendo, ¿vale? Para que no se me mueva. Aquí no me cabe toda la chaqueta, pero bueno, se entiende, ¿eh? Tengo los derechos de la chaqueta hacia adentro, se tocan derecho con derecho. La parte de arriba que tengo es la cara del revés. Y aquí tienes dos opciones, como siempre, o coser con tu ganchillo con puntos deslizados o con aguja lanera. Yo voy a coserlo todo con aguja lanera, empezando desde la parte de abajo. Es muy trabajoso hacerlo de esta manera, se tarda un poquito más, pero a mí me gusta mucho más cómo queda. Esto nos va a llevar un buen ratito coser esto y vamos a cortar, si lo haces como yo, una hebra muy larga para que te dé para coser todo el contorno, incluida hasta la manga, hasta llegar al puño. ¿De acuerdo? Si se dificulta una hebra tan larga, pues la haces más corta y ya está, tendrás que añadir luego otra hebra. Eso ya a cada una como mejor le vaya, ¿eh? Y me vengo aquí a la base de la chaqueta y voy a pasar el hilo. Yo lo aguanto aquí y lo remato al final, ¿eh? Dejo un trocito larguito, no me gusta hacer un nudo ahí feo. Y me vengo al otro lado, a la base del otro lado para unir y paso la aguja. Y voy a hacer la misma costura que hemos hecho en el hombro, exactamente igual, ¿vale? Voy a ir cosiendo de un lado hacia el otro. De un lado hacia el otro. Con puntadas pequeñitas. Cosiendo todo el contorno y ajustando lo justo para no fruncir el tejido, ¿eh? Acomodando todo lo bien, que cada fila coincida con cada fila del otro lado. Y vamos cosiendo de esta manera todo el contorno. Hacemos lo mismo en el otro lado. Con mucha paciencia, a poquito vamos cosiendo nuestra chaqueta. Nos vemos cuando tengamos todo cosido. He terminado ya la costura de toda la chaqueta. Este es el lado ya del derecho, así se ve por el derecho y así se ve por el revés. Vamos a hacer ahora la guarda de la chaqueta. Este trocito que tenemos aquí. Vamos a hacer una guarda en puntos bajos, desde abajo hasta arriba, pero sin llegar arriba del todo de nuestra costura del hombro. Nos vamos a detener justo en los huesitos de nuestro cuello. ¿De acuerdo? Los huesitos de la clavícula. Esos dos huesitos que tenemos en el cuello, justo ahí a esa altura. Yo he dejado desde este punto hasta el hombro 1, 2, 3, 4 filas. 4 filas donde no voy a hacer puntos de la guarda. ¿De acuerdo? Mirad para que me entendáis, ¿no? Este es nuestro hombro y nuestro cuello. Y aquí tenemos los huesitos, digamos, ¿no? De nuestra clavícula.
Pues justo aquí a esta altura nos vamos a detener haciendo la guarda, porque luego vamos a redondear aquí la zona del cuello para levantar un poquito nuestro cuello. ¿De acuerdo? Si subiéramos con la guarda hasta arriba del todo, luego nos sería muy incómodo de llevar la chaqueta. ¿De acuerdo? Nos detenemos justo aquí en los huesitos de nuestra clavícula. Vamos a empezar desde la parte de abajo de nuestra chaqueta, montando puntos bajos. Y vamos a hacer por cada fila que tenemos en nuestra chaqueta 2 puntos bajos. ¿De acuerdo? Iniciamos aquí en la esquina y hacemos 2 puntos bajos por fila hasta llegar a esa zona que os he dicho. ¿De acuerdo? Yo ya he montado la primera fila, ¿vale? Y he hecho eso. Desde abajo me he venido haciendo 2 puntos por cada fila. En total he montado un total de 81 puntos. 2 puntos en cada fila y en la siguiente fila, donde ya no iba a hacer más, he hecho solo un punto y me coincide justo con el punto fantasía. Aquí en la fila del punto fantasía hago 2 puntos bajos y en la siguiente fila solo uno, bien pegadito al último punto que he hecho en la fila de punto fantasía. Si a ti no te coincide en una fila de punto fantasía, no pasa nada, donde te coincida. ¿De acuerdo? Y cuando estamos aquí arriba, para hacer la siguiente vuelta, simplemente hacemos una cadenita de subida que no cuenta y damos vuelta. Y hacemos un punto bajo por cada punto que hemos hecho. En total yo tengo 81 puntos bajos, y voy a hacer un total de 5 vueltas. Tú tienes que hacer las vueltas que a ti te gusten. Puedes hacer más vueltas o menos vueltas, ¿de acuerdo? Vas haciendo y te lo vas probando y como a ti te guste, si quieres la chaqueta más cerradita o la chaqueta más abierta. Yo he dado 5 vueltas. Como veis aquí, 5 vueltas. Tejemos estas vueltas y vemos luego cómo hacemos la parte de arriba. Estoy en el último punto, este de aquí arriba de la guarda. Y ahora vamos a hacer la parte esta de aquí del cuello. Subo una cadena y vamos a hacer un punto bajo en cada fila que hemos hecho. Ahí en esa primera fila donde hemos hecho esta cadenita de altura, ahí hago el primer punto bajo. Puedo poner un marcador si preciso. Y ahora sigo. Siguiente fila. Un punto bajo ahí. Llevo 2. Siguiente fila. 3. Siguiente fila. 4. Siguiente fila. Hacemos 5. Y ahora ya venimos aquí. Vamos a enganchar ya las filas del cuello. Estas filas donde no tenemos ningún punto tejido aquí. Vamos aquí a la primera fila y en el primer punto, ahí, vamos a hacer 3 puntos bajos. De esta manera vamos a redondear un poquitín. Ahora, justo al ladito,
hago un punto bajo ahí. Y ahora ya me vengo tejiendo 2 puntos bajos por cada fila hasta llegar aquí a la costura. Estoy llegando aquí en la costura y justo ahí en la costura hago otro punto bajo. Y sigo ahora por todo este lado. Aquí en el siguiente punto, punto bajo. Y vamos recorriendo todo esto hasta llegar al otro lado. Estoy llegando ya a la costura y aquí en la costura hago otro punto bajo. En esta parte de aquí ya teníamos los puntos definidos para hacer el punto bajo. Y ahora sigo por todo este lado, en cada fila 2 puntos bajos. Estoy llegando a la última fila antes de las filas de la guarda y aquí vamos a formar nuestra esquina. Vamos a pinchar aquí y hacemos 3 puntos bajos. Y ahora seguimos un punto bajo en cada fila. Y he terminado la primera vuelta contorneando todo el cuello. Ahora puedes hacer tantas vueltas como gustes de altura de tu cuello. Para dar una segunda vuelta subimos una cadena que no cuenta y damos vuelta. Y ahí en ese primer punto hacemos punto bajo y nos venimos repitiendo punto bajo en cada punto hasta llegar al otro lado. Para terminar nuestra chaqueta vamos a hacer el bajo de la chaqueta. Vamos a hacer el elástico en la parte de abajo. En la parte de abajo puedes hacer unas vueltas en punto bajo como hemos hecho aquí en la guarda o puedes hacer el elástico, este que hemos hecho en el puño. Yo voy a hacer el punto elástico en la parte de abajo. Hasta el momento mi chaqueta mide de arriba a abajo, desde el hombro hasta abajo, 61 centímetros. Y quiero que mi chaqueta al terminarla me mida 65 centímetros. Por lo tanto voy a hacer un punto elástico de 4 centímetros. Voy a iniciar desde aquí, desde la guarda, levantando los 4 centímetros que necesito para alcanzar la altura del elástico que quiera en la parte de abajo. He terminado ya el elástico de la chaqueta. Al final he hecho un elástico de 4 centímetros. Son los centímetros que me faltaban para alcanzar el tamaño deseado de mi chaqueta, que su tamaño final es de 65 centímetros de largo. He utilizado la misma técnica que en el puño y así de bonito ha quedado. He escondido y rematado todas las hebras y ya tenemos finalizada la chaqueta. Te pongo unas fotos por aquí arriba del resultado final porque aquí en la cámara no me cabe todo. Espero que te haya gustado realizar este proyecto, que te suscribas al canal, que le des a la campanita para no perderte ninguno de mis tutoriales. Nos vemos el próximo día. Muchas gracias.